El libro de los Hechos de los Apóstoles nos introduce ahora en el primer viaje apostólico de San Pablo y Bernabé. El primer viaje misionero que comienza en Antioquía de Siria, continúa en Perge y hoy lo sitúa en Antioquía de Pisidia, una Antioquía diferente de la primera, la Antioquía de Siria y la Antioquía de Pisidia. En esa Antioquía de Pisidia, actualmente la actual Turquía, todavía allí se conserva la sinagoga en la que San Pablo hace el discurso que hoy hemos escuchado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. San Pablo llega allí y va donde se reúnen los judíos, en la sinagoga. Y allí en aquella sinagoga Pablo relata la historia de la salvación del pueblo judío. Esa historia de la liberación de Egipto, del camino por el desierto, de la llegada a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, del rey Saúl, y sobre todo el rey David, esa historia que culmina en Jesús. Anunciado antes por Juan el Bautista. Pablo narra una historia de salvación, la historia de salvación de su pueblo, y la hace culminar en Jesús. Queridos hermanos, la historia tiene sentido. Eso es lo que San Pablo relata. Una historia con sentido. No estamos inmersos en una historia sin sentido, sino en una historia de salvación. La historia de la humanidad es salvación porque Dios actúa en ella. Podemos tener la seguridad de que Dios actúa en ella. Dios actúa en nuestra historia, Él está presente en nuestra historia, haciendo maravillas. Esta es nuestra fe. Nuestra historia tiene sentido, es historia de salvación, porque Dios se encarga de, respetando nuestra libertad, hacer que también todas las cosas vayan dirigiéndose hacia un plan benéfico para los seres humanos. Dios nos está cuidando, hermanos. Es verdad, estamos viviendo difíciles circunstancias, pero en estas difíciles circunstancias que estamos viviendo, Dios actúa. Estamos viviendo circunstancias difíciles mundiales, aquí en Bolivia, en Chile, en España, en los países que se unen a nosotros a través de los medios de comunicación, Estados Unidos, hasta de México nos están llegando estos días comunicaciones. Todos estamos viviendo circunstancias difíciles, circunstancias de enfermedad, la pandemia, de muerte, a veces incluso de personas cercanas a nosotros. Estamos viviendo el temor, estamos pasando miedo, estamos viviendo una gran incertidumbre, no sabemos cómo saldremos de estos. También estamos viendo la actuación de los responsables de la economía en cada uno de nuestros países, de los responsables de las decisiones, de las autoridades, que, ¿a qué negarlo?, muchas veces también nos enojan, porque vemos que no actúan demasiado rápido ante la amenaza de la muerte, porque vemos que se podía hacer más. En Bolivia hemos llegado en ciertas situaciones, en la ciudad de Santa Cruz, la ciudad del Beni, hemos llegado a estar realmente ya un sistema sanitario que se ve desbordado y no vemos que las autoridades tomen en serio y busquen soluciones. Nos enojamos. Y es bueno enojarse. Y es bueno protestar. Tenemos problemas económicos, se está pasando hambre, está regresando la miseria a muchos hogares, estamos sufriendo la enfermedad, la muerte,
muchos sufrimientos. Pero, queridos hermanos, nuestra fe nos dice que a pesar de las circunstancias difíciles que vivimos, Dios actúa y volveremos a darle gracias y cantaremos sus maravillas, como nos decía el salmo que hoy hemos escuchado. Cantaremos sus maravillas por su acción en medio del mundo, en medio de la humanidad y en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras sociedades. Queridos hermanos, somos misioneros, somos realmente enviados cuando podemos contar lo que Dios ha hecho con nosotros. Quien no puede contar nada de lo que Dios ha hecho en su vida, no puede ser tampoco misionero. El misionero cuenta y canta las maravillas de Dios en su vida, en su historia personal y en la historia de su pueblo, en la historia comunitaria, en la historia de su comunidad, en la historia de su familia. Solo puedo ser misionero del Señor cuando puedo contar al mundo lo que Él ha hecho conmigo. ¿Cuál es tu historia de la actuación de Dios en tu vida? Porque si no, olvídate de misión. No puedes ser misionero del Señor. Antes tienes que abrir los ojos para, a pesar de tus circunstancias adversas, difíciles por las que tú hayas pasado, poder ver ahí la acción misericordiosa de Dios que siempre actúa. Queridos hermanos, solo Dios puede hacer esta maravilla, que la historia tenga sentido, pero también tu vida personal tenga sentido. Solo Dios puede hacer esta maravilla de compaginar los acontecimientos de la historia de todos y también que nuestra vida personal tenga sentido. Con nuestra libertad cuenta el Señor. Es una maravilla. Solamente el Señor puede hacer que mi vida tenga sentido y al mismo tiempo tenga sentido la vida de la comunidad en la que yo estoy inmerso. Por eso los cristianos nunca podemos olvidarnos de la sociedad, de la historia general de todos. Nunca podemos encerrarnos en una visión puramente intimista, muy particular de las cosas, ¿no? Yo solo, con Dios. La historia de todos tiene sentido, pero también mi historia personal tiene sentido. Queridos hermanos, ojalá podamos cantar pronto las maravillas de Dios en nuestra vida. Ojalá podamos darnos cuenta de que nuestra vida y la vida de la humanidad tiene sentido.